Muy buenos días a todos, bienvenidos a su canal Sea la Luz, que sea la luz en tu vida, en tu corazón, con tu familia, con tus amigos. Si tienes alguna enfermedad, cualquier problema que esté pasando, que sea la luz de Jesús en tu vida. Les invitamos, hermanos, para que se suscriban al canal, para que lo compartan, porque estamos escudriñando nada más absolutamente la palabra de Dios. Y que sea la luz de Dios en tu vida, en tu familia, con todos tus problemas, todo lo que estés pasando en tu vida, que sea la luz de Dios. Que a eso vino Jesús, hermanos, amén. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, hermanos, amén. Entonces, quiero compartir que el video pasado vimos en Romanos 6, 15, 23, que por uno entró la muerte, por el primer Adán, y por el segundo Adán, que es Jesús, entró la vida, por obediencia, caminando obediente hasta la muerte, dice la Escritura, no lo digo yo. Y nosotros, si estamos siguiendo a Jesús, tenemos que seguir al Maestro Jesús, que Él es el que nos enseña, el que nos instruye, y el que está en Él, hermanos, tiene la luz de la vida, dice la Escritura, no lo digo yo, hermanos, amén. Estaremos pidiendo, hermanos, una vez más que tengan su palabra, hermanos, lista. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Les invito a que tengan su palabra para poder estar escudriñando juntos, hermanos, la palabra de Dios. Tengan una libreta, hermanos, con sus apuntes, hermanos, amén. Una libreta con apuntes, apunten los versículos, escudriñenlos cuando se termine el estudio. Se trata de escudriñar la palabra de Dios, de acercarnos a Dios, hermanos, en estos tiempos que son difíciles, hermanos, amén. Y vamos a empezar este mensaje, hermanos, con Romanos 6. Y vamos a estar leyendo, hermanos, del 15 al 23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a la letra. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo dice, en ninguna manera, hermanos. Hay muchas personas, hermanos, que dicen que Pablo siempre dijo que no estábamos bajo la ley, y hay una gran confusión, hermanos, al respecto, porque Pablo siempre está instando a que no pequemos en ninguna manera, hermanos. En ninguna manera. Amén. Vamos a pedirle al Padre que nos guíe con su Espíritu, hermanos. Amén. Señor, te damos gracias este día, Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos la gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres soberano, eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor, y de todo lo que hay. Eres nuestro creador, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que nos guíe, Señor, con tu Espíritu, Señor. Que nos guíe, Señor, a toda verdad y a toda justicia, como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra perfecta, Señor. Por tu palabra, Señor, que nos limpia, que nos instruye, que nos edifica, Señor. Que nos da luz, Señor, en nuestras tinieblas, Señor. Que es el único modo, Señor, de conocerte, de conocer qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias que por tu misericordia, Señor, hemos estado hasta hoy y seguimos respirando. Y como dice tu Escritura, todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabe a Dios. En este momento te pido, Señor, que quites toda palabra vana que no edifica, toda palabra que no sea tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea esta palabra, Señor, para cambiar, para instruir, Señor, para levantar, para fortalecer, Señor, para guiar a toda justicia y toda verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Dice la palabra, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hay un versículo que es sacado fuera de contexto, hermanos, que ya no es por obras. La obediencia
no está hablando Pablo de la obediencia, hermanos, a Dios. Aquí específicamente la palabra es Pablo. Ahora otra cosa, hermanos, toda escritura ha sido escrita bajo la influencia, bajo el Espíritu de Dios. El autor es el mismo, hermanos. La Biblia, la palabra Biblia viene del hebreo biblos. Amén. Biblos, que son muchos libros, pero es escrita, dice la Escritura, por el Espíritu de Dios, hermanos. Ha usado, obviamente, a nuestro hermano Pablo, a Pedro, a Juan, a Marcos, a Mateo, pero ha sido el Espíritu de Dios, hermanos, influenciados bajo el Espíritu de Dios, hermanos. Amén. Y aquí dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Dice, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Y el Espíritu de Dios nos guía a toda justicia y verdad. A obediencia, hermanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, literalmente aquí Pablo está diciendo, aunque éramos esclavos del pecado, hermanos, éramos, con Jesús ya no somos esclavos. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos siguiendo a Jesús. Él mismo lo enfatiza todo el tiempo. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Al que seguimos es a Cristo. También dijo, ser imitadores de mí, porque yo soy imitador de Jesús. Como yo soy imitador de Cristo. O sea, todo conlleva, hermanos, a seguir a Jesús. Jesús es el Maestro, hermanos. Amén. Libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia. Esas no son obras, hermanos. No son obras. Obras es querer dar todo tu dinero a los pobres, hermanos, y querer ganarte el reino de los cielos. Esas son obras. Obediencia es totalmente distinto, hermanos. Lo dice la palabra de Dios. Aquí Pablo está diciendo. Sea del pecado para muerte, o sea, para obediencia, para justicia. ¿Y qué viene la justicia? La vida. Si eres obediente, hay vida en ti. Estás en la luz de Jesús. El 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Todos somos débiles en la carne, tenemos esta carne. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Una vez más Pablo aquí está diciendo, Romanos 6, estamos leyendo el 19, ahora el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, ven, hermanos, Pablo jamás está diciendo que ya la ley no sirve, en ninguna manera dice, porque cuando eras esclavos de pecados eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pablo escribiendo aquí a los romanos, hermanos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ven, hermanos, seguir a Dios, hemos sido libres del pecado. De eso se trata toda la Escritura cuando dice, sois libres. ¿De qué somos libres? ¿De qué nos salvó Jesús? Del pecado, hermanos. Y el pecado, por consecuencia del pecado, trae la muerte. Por cuanto ya no pecamos, hermanos, entonces ya no hay muerte. Y tenemos a Dios con su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y toda inmundicia, hermanos. Ahora somos nuevas criaturas. Toda la Escritura encierra que somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque seguimos al Maestro. ¿Y quién es el Maestro? Jesús. ¿Y quién nos dio vida? Jesús. Y Él murió en la cruz del Calvario para que tú seas libre, para que yo sea libre, para buscar de Dios. Ese es el propósito de este canal, hermanos. Sigue al Maestro. Maldito el hombre que confía en el hombre, no confíes en el hombre, confía en la palabra de Dios y sigue al Maestro que nos da vida, que es Jesús. Ese es el principal, hermanos, nuestra principal meta, seguir a Dios y que su luz sea en nuestra vida. Dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, hermanos. Estamos llamados a santificarnos diariamente, hermanos. Acercarnos a Dios y que su luz sea en nuestra vida, hermanos. Y que nuestra luz
nuestra luz, la luz de Jesús sea en nuestra vida, hermanos. La santificación y como fin, la vida eterna. Jesús vino a morir por nosotros, sí, hermanos, pero tenemos que, le aceptamos, y ahora que le aceptamos, vivimos bajo su obediencia. ¿Bajo la obediencia a qué? A Dios, a su palabra, a los mandamientos, hermanos. Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven, hermanos, la paga del pecado es muerte, y sigue siendo el pecado, la desobediencia sigue siendo muerte. La desobediencia, hermanos, sigue siendo muerte, hermanos. Y esto tenemos que empezar a predicar hoy, que estamos llamados a hacer a santificación, hermanos. ¿Y qué es la santificación? La santidad es apartado ¿a qué? A guardar los mandamientos de Dios. Todos dicen que ya los mandamientos ya no, hermanos. Primera de Corintios, rápido voy a ir a Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios. Y apunten este versículo, hermanos, amén. Primera de Corintios 7. Es Pablo, hermanos. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7. Dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 7. Vamos a leer desde el 19, 18, 7, 1 Corintios 7, desde el 17, 18 y 19 a la letra. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en las iglesias, dice Pablo, hermanos. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es palabra de Dios, hermanos. Y es Pablo escribiéndole a los corintios, hermanos. Si acabamos de leer, hermanos, que dice Pablo en Romanos 6, dice, ¿qué no sabéis? ¿No sabéis que sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Sois esclavos de aquel que obedeces, sea el pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Obedecemos a Dios, hermanos, con sus mandamientos, como dice en Primera de Corintios que acabamos de leer? 7:19. Ahora la circuncisión habla de Israel carnal, hermanos. En aquel tiempo había un pacto que era la circuncisión en la carne. Todos los hombres tenían que ser de circuncisión. Y Pablo estaba peleando con todo eso, hermanos, porque ahora somos Israel espiritual. Ahora tenemos que circuncidar ¿qué? El corazón, hermanos. ¿Cómo? Desobedeciendo al mundo y obedeciendo a Dios. Sí, hermanos. O sea, no de ir a quebrar las leyes humanas, no, hermanos, sino ya no obedecer mandamientos de Dios, obedeciendo los mandamientos de los hombres, obedecer los mandamientos de Dios, que esos son los que nos dan vida, lo dice Pablo claramente. Ya la circuncisión nada es, pero el obedecer los mandamientos de Dios, hermanos, los 10 mandamientos, hermanos. Mucha gente dice que no, que ya no, eso ya no. Sí es lo que nos da vida, hermanos. Y aquí dice Pablo, otra vez, dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y acabamos de leer aquí adelantito en el 22, dice, Dios, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santificación es vivir una vida, hermanos, obedeciendo a Dios, apartados, obedeciendo los mandamientos de Dios y como fin en justicia nos da vida. Gloria a Dios.
Lo que pasa, hermanos, que en la carne no queremos guardar. ¿A quién quieres seguir? ¿Al engañador con desobediencia o quieres seguir a Dios y te da vida? Vamos a Génesis, hermanos. ¿Cómo fue que entró el pecado, hermanos? Obediencia, desobediencia. Desde el principio hasta el fin, hermanos. Desde el principio hasta el fin. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. El mandamiento nomás era no comer, hermanos. Pero obviamente el mandamiento le fue dado. Ya vimos en el estudio pasado que el mandamiento se lo dio a Adán. Y Adán obviamente le dijo, ni lo toques, pero ese no era el mandamiento. El mandamiento es nomás no comas de él. Entonces el 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ven, hermanos, ¿a quién le hacemos caso? Y el mundo, hermanos, hoy en día, ¿a quién le ha hecho caso? ¿Estamos viviendo para agradar a Dios, hermanos? ¿O estamos viviendo para agradar a los hombres? No estamos siguiendo religiones, hermanos, estamos siguiendo a Jesús. Y Jesús, hermanos, murió santo y sin pecado. Y se cumple la escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice la escritura. Y desde el principio la serpiente engaña. Y desde el principio engaña. ¿A quién? A todo el mundo, hermanos. Dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La serpiente dice, no moriréis, y en el mundo hoy en día, hermanos, dicen, religiosidad, el mundo, la palabra es quitada de las escuelas, todo el mundo hace como quiere, hermanos. ¿Por qué? Porque nos comimos ese fruto. Y hoy en día, no vas a morir, hombre, haz como tú quieras. Yo te digo en esta hora, acércate a Dios. Dice la palabra y lo acabamos de leer, hermanos. Dios no es mentiroso. Si nos acercamos a la luz nos da la vida, hermanos, estando en la luz. Somos llamados, hermanos, a estar en la luz, no a estar en tinieblas. Te digo en tu corazón, hermanos, busca a Dios. Hay que guardar sus mandamientos, su palabra, hermanos. Que es la que Jesús murió por nosotros para darnos vida, y dice la palabra de Dios que es lámpara a nuestros pies, que nos guía a toda justicia y verdad, como el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que inspiró la palabra de Dios, hermanos. Si estamos bajo el Espíritu, y el Espíritu no te va a llevar a desobedecer a Dios, hermanos. Eso es una mentira y es un engaño, así como el engaño este. ¿Cómo va a quitar sus mandamientos de amor si es amor, hermanos? Los 4 primeros son amor hacia el Padre, y del 5 al 10 es amor al prójimo, hermanos. Y Jesús vino a enseñarnos eso, a vivir eso. Por eso la gente no quiere saber nada de Dios, hermanos. Preferimos guardar otras cosas que el ser humano nos dice, pero no estamos en el verdadero amor de Dios, que es amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dijo Jesús. Y Jesús lo vivió, hermanos, en carne propia. Y aquí había nada más un mandamiento: no comas del fruto. Estaban perfectos, hermanos. Estaban hechos a imagen de Dios. Y había solo uno. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Vean cómo engaña al mundo en Apocalipsis, hermanos. 14. Perdón, Apocalipsis 12. Vamos a estar leyendo nada más el 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, hermanos.
Primero engañó a Adán y Eva, y por consecuencia, hermanos, nosotros de dónde venimos, hermanos. Yo sé que muchos tienen la idea que del chango, bueno, eso es allá ustedes. Dios nos dio un libre albedrío. Si tú dices que vienes del chango, qué bueno, allá tú. Yo no vengo del chango, yo vengo de Adán y Eva, hermanos. Venimos todo el mundo de Adán y Eva. Pero te hacen creer, y en las escuelas peor. ¿Para qué? Para quitarle la vista a Dios, hermanos. Para quitarle la vista a la palabra de Dios. Porque yo no vengo de ningún chango, hermanos. Yo vengo de Adán y Eva. Desde allí venimos todos, hermanos. Y engañó a Eva, y por causa dio a comer a su marido. Comió, ahí viene el pecado, porque el mandato fue dado al hombre, y de ahí viene el pecado, hermanos. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Entonces aquí dice en el 9, y fue lanzado el gran dragón en el Apocalipsis 12, la serpiente antigua, que es llamado el diablo Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado de la tierra, y sus ángeles a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Ven, hermanos? Y la gente no quiere creer. Dicen, ay, no existe Dios porque hay guerras, porque hay hambre, porque pobres niños de los pobres, y los niños pobres niños que no tienen que comer. ¿Saben por qué es todo eso? Porque el hombre ha decidido rotundamente a no seguir los mandamientos de Dios. No hubiera niños con hambre, hermanos, si no fornicáramos. El mundo está como está, hermanos. ¿Qué es fornicación, hermanos? Tener relaciones antes del matrimonio. Ahora, hay adulterios y hay familias divididas, destrozadas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no guardamos los mandamientos de Dios. El mundo está como está hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque preferimos mentir, transgreder lo que Dios dio, transgreder su ley. La paga del pecado es muerte. Lo acabamos de leer, hermanos. La paga del pecado es muerte, hermanos. Y hoy estamos en un mundo que nadie se quiere acercar a Dios, hermanos. Al contrario, el mundo está tratando de hacer leyes para que todos aceptemos sus leyes, hermanos. Oh, está bien. Y ahora ya los niños en programas desde muy chiquitos, hermanos, y niñas chiquitas, hermanos, les empiezan a enseñar cosas, hermanos, que no se deben de enseñar a un niño, hermanos. No le deben de enseñar. Pero estamos en un mundo, y estamos en los últimos días, hermanos, y estamos en un mundo donde está corrompido totalmente. ¿Saben por qué? Porque dice Apocalipsis que ha engañado a todo el mundo, hermanos. Y nosotros, en vez de buscar a Dios, y en vez de instar a la gente a que busquen de Dios, hermanos, y que nos empecemos a guiar por el Espíritu de Dios que nos guía a toda justicia y verdad, hermanos, vivir una vida, hermanos, agradable a Dios. ¿Y qué es? Obediencia, hermanos. El enemigo es desobediencia y te da muerte. Dios, obediencia y te da vida. Y vida eterna. No se compra, hermanos, la vida eterna. Dice el 5, Génesis 3:5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, la serpiente antigua, ¿qué es lo que quiere sino es adoración? Eso fue encontrado en su corazón, y le escupió el veneno a Eva, diciéndole, serás como Dios. Está tremendo. Él quiere ser como Dios. Vamos a Isaías, hermanos. Isaías 14. Isaías 14, hermanos. Apunten y lean, hermanos, la escritura, hermanos, la palabra de Dios. Dice Isaías 14, 12. Vamos a empezar del 12 en adelante, hermano, hasta el 14. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Después de ahí, en el 15, luego lo dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Por qué, hermanos? Porque en su corazón quiso ser como Dios. ¿Qué le dijo a Eva, hermanos? La escritura es tremenda, hermanos. Es poderosa, hermanos. En el 3 dice: no vas a morir, hombre. Come del fruto y serás como Dios. Está tremendo, hermanos. Y hoy en día, hermanos, todos, no, yo soy bueno.
Todos nos llamamos buenos, hermano. No, yo no le hago mal a nadie. Así decía Hitler en su mente, no le estaba haciendo mal a daño. Él pensaba que estaba bueno. ¿Cómo medimos lo bueno y lo malo, hermanos? El único que tiene el derecho de medir lo bueno y lo malo es el creador de los cielos y de la tierra. Que no venimos por un Big Bang, hermano. También si eso lo quieres creer, hermanos, ese es tu libre albedrío. Y que Dios tanto te ama, tanto nos ama, hermanos, que nos da un libre albedrío para escoger, si tú quieres escoger el mal o el bien. Acabamos de leer en Romanos 6, dice que justicia, santidad para vida eterna o desobediencia y muerte. Desde el principio hasta el fin, hermanos. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ahora, hay dos autoridades. Una, la de Dios. Obediencia, no comas del fruto. Hay otra autoridad, hermanos. Y de ahí nos quitaron la potestad en la tierra. ¿Quién? Satanás, hermanos. Y por eso el mundo está como está, hermanos. Por eso hay guerras, por eso hay hambres, por eso hay contiendas, por eso hay pleitos, muertes, homicidios. ¿Por qué? Porque el mundo quiere vivir como quiere vivir, sin que nadie le diga cómo vivir. Por eso no nos acercamos a Dios, hermanos. Es tan simple. No nos acercamos a Dios porque no queremos nuestro ego. Comimos ese fruto del árbol del bien y del mal. Queremos ser como Dios. Nosotros juzgar qué está bien y qué está mal. Esa es la realidad del mundo. Para ti unas cosas no son malas, para mí sí. Para mí unas cosas son malas, para ti no van a ser. Ven, así está el mundo y los gobiernos y todo lo que hay. Pero Jesús vino y dice en Mateo 5, dice, no creas que vine a abolir la ley. No vine a abolir, vine a cumplir. Y si nosotros seguimos al Maestro, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Sino cumplir. Dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, hermanos. Comieron del fruto, hermanos. Comer del fruto, hermanos. Del que Dios dijo que no comieras y que dijo ciertamente morirás. Y de ahí para acá, hermanos, todos morimos. Todos, nomás hay dos personas, hermanos, que no pasaron muerte. Enoc y Elías. Fueron llevados, hermanos, sin muerte. Esos únicos dos registrados en la Biblia, hermanos, no murieron. Jesús murió, pero Él resucitó, hermanos, al tercer día. Hace 2021 años, hermanos. En nuestro calendario de hoy, todas las naciones, hermanos, saben que Jesús vino y murió. Dice la palabra de Juan, la palabra de Dios en Juan, hermanos. Primera de Juan 3. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 3, 7. Hijitos, vean, hermanos, cómo dice Juan, hermanos. Hijitos, nadie os engañe. ¿Quién es el engañador? ¿Y quién engaña con mentiras? Nadie te engañe. En el nombre de Jesús en tu corazón te digo que nadie te engañe. Lee la escritura. Acércate a la luz. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hijitos, os nadie os engañe. ¿Ven cómo la escritura es luz, hermanos? Bueno, vámonos a lo mismo. Vamos a Génesis.
Dice la palabra de Dios, el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cosieron delantales, hermanos. Trataron de tapar su desnudez, ¿cómo, hermanos? Con hojas de este mundo. Todavía no estaba corrompido el mundo, hermanos. Se trataron de cubrir con hojas, dice la palabra de Dios, con higuera, hojas de higuera, y se hicieron delantales, hermanos, para cubrir su desnudez. Santo eres. Dice el 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Yo te digo en esta hora, todos, hermanos, hemos pecado y venimos todos vestidos de este pecado, de esta carne. Todos venimos. Y esta carne nada más ofrece envidias, egoísmos, idolatrías, fornicaciones, mentiras, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Y le podemos seguir, hermanos, lo que tiene esta carne. Todos somos pecados y te digo, acércate a Dios. Dios te ama tanto que mandó a su Hijo unigénito a morir en una cruz para darte vida. Hay que acercarnos, hermanos, y arrepentirnos de lo que somos, hermanos. Y seguir de la mano con nuestro Creador, con nuestro Salvador. De eso se trata todo, hermanos. De obedecer a Dios. ¿No te has cansado de vivir de la manera que vives? Puedes tener una casa bonita, puedes tener el mejor carro, puedes tener el lujo que tú quieras, pero nunca hay felicidad si no tienes el amor de tu Creador, el que te creó. Por eso mucha gente, y no quiero decir nombres, pero ustedes saben que actores, músicos famosos tenían dinero, tenían fama, fortuna, podían tener lo que quieran, hermanos, si no están llenos en su corazón. Y algunos se quitaron la vida y se han quitado la vida, hermanos. ¿Por qué? Porque hay algo que necesitamos como seres humanos y es el amor del Creador. Aunque corramos y corramos y corramos, hermanos, nunca vamos a tener la felicidad. Y aunque nos escondamos como Adán y Eva, nunca encontraremos la felicidad si no depositamos nuestras cargas y nuestros dolores y nuestras heridas en el Creador. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dijo Jesús. Acércate. Es tiempo, ya no lo dejes pasar más. Invítalo a tu corazón. Dile, Señor, ven a mi vida. Cámbiame. Perdóname de todo lo que he hecho. Hazme nueva criatura y déjame caminar como tú. Que tu Espíritu, Señor, me guíe a toda justicia y verdad. De eso es lo que necesitamos hacer, hermanos, para empezar a caminar, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Siempre ha sido, hermanos. En el 9, muy interesante, hermanos, dice la palabra de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque, hermanos, leímos en el mensaje pasado que el mandato se lo dio a Adán. Todavía no había creado a Eva, hermanos. Sí, Eva fue engañada. ¿Por qué? Porque el mandato, vimos aquí arribita, acabamos de leer, que Adán le dio la orden a Eva, que le dijo, ni lo toques, cuando el mandato era nomás no comas, no comas. Pero aquí Dios le dice, ¿dónde estás tú, Adán? A ti te dije. Y en estos momentos te dice Dios, ¿dónde estás tú, hijo? ¿Dónde estás tú? ¿Hay problemas? Siempre va a haber problemas, hermanos.
pero ya no hay que escondernos de la presencia de Dios. Nos lastimamos a nosotros mismos cuando no buscamos de la presencia de Dios. Esa es una verdad. Y cuando no buscamos de Dios, hermanos, empieza todos los frutos que dice la Escritura de la carne a gobernar. Y todo lo que hacemos, hermanos, nos lastimamos. Solos. Porque no hay paz. Hay dolor. Y usted dice en este momento, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Acércate a la luz. Dile, Señor, ya no quiero vivir mi vida como la vivo. Le he hecho mucho daño a mucha gente y me hago daño a mí misma. Cargamos cosas, hermanos, del pasado que no nos dejan vivir felices. ¿Sabes por qué? Porque el pecado lastima, el pecado duele. La desobediencia duele, lastima. El 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mucha gente no se quiere acercar a Dios, hermanos. Precisamente, ven cómo la Escritura es verdad. Cuando hacemos algo malo, hermanos, nos apartamos. Y no queremos pedir perdón, ni queremos acercarnos, hermanos. Y vamos a Juan 3:19, hermanos. Juan 3:19, dice la palabra. Juan 3:19. Este versículo lo vimos, hermanos, amén. Dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí Jesús está hablando, hermanos. Y aquí Dios está hablando. ¿Dónde estás tú? Y dijo, me escondí, tuve miedo. Ya no te escondas de Dios. En este momento, acércate a Él, arrepiéntete de todo. Nos arrepentimos de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la carne, hermano, nos hace hacer cosas que no debemos de hacer. Tenemos que seguir a Dios, hermanos. Y él respondió el 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, que estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabe todas las cosas, hermanos, ya sabe todo, pero Dios todavía es amoroso, comprensivo y se baja a nuestro nivel, hermanos, siempre. Con Jesús lo mismo, hermanos. Jesús ya sabe las respuestas y todo mundo te pregunta. Y te pregunta, hermanos, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Así dice la Escritura, hermanos. Dios te sigue hablando, hermanos, a tu vida. Y el hombre respondió, hermanos, de veras, hermanos, si no es la Biblia tremenda y perfecta, hermanos. Cada que hacemos algo que es indebido, hermanos, reconocemos nuestro error o nos sobamos y decimos, no, pues al cabo no pasa nada. Y echamos culpas y buscamos culpables. No, es que la culpa es de aquel, la culpa es de aquel, menos la mía. Cuando hacemos algo indebido, hermanos, no reconocemos, hermanos. Esta carne, la palabra de Dios lo indica desde el principio. Y el hombre le respondió, hermanos, fíjense, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Excusa, hermanos. No nos excusamos cada vez que hacemos algo indebido, hermanos. No, es que también todos pecan, hombre, pues ¿qué? Al cabo todos desobedecen, pues al cabo ¿qué? Una desobediencia, ¿qué es?
Yo lo hice en mi vida. Y peor con doctrinas que te dicen, hombre, tú nomás acepta a Dios, ya eres salvo, nomás acepta a Dios. Sí, hermanos, pero tenemos que caminar en obediencia. La palabra de Dios lo dice. La respuesta que dijo la mujer que tú me diste me engañó y comí. O sea, la culpa es de Dios por haberle traído a la mujer. Cuando la culpa es de Adán por haber amado a su carne, hermanos. Dice atrás, hermanos, Génesis 2, 23 dijo, entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne y será llamada varona. Hueso de mi hueso y carne de mi cuerpo. Ojo, hermanos, ojo. Ya lo dijimos en el estudio pasado. Adán lo puso a dormir Dios y le trajo a su esposa. Jesús vino obediente, durmió en la cruz y después de que estaba muerto, o sea, dormido, fue atravesado, hermanos, en el costado. ¿Y qué nació? Naciste tú y yo, la iglesia de Dios. La iglesia que somos llamados a ser iglesia, esposa de Dios, ¿para quién? Para guardar y seguir el camino de Dios. Adán amó su carne. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Qué es lo que nos impide, hermanos, servir a Dios? Nuestra propia carne. Wow. Nuestra propia carne no nos deja. Dice la palabra de Dios que hay entre el espíritu y la carne que hay, hermanos, dijo Pablo, enemistad. Y la carne nos lleva a desobedecer. Pero el Espíritu de Dios nos lleva a obedecer a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios para que el Espíritu de Dios empiece a morar en nosotros, hermanos, y que haya en nosotros buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, hermanos. Eso lo dice la Escritura. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí, en vez de haber dicho, ¿sabes qué, Señor? Tú me diste el mandato y no debí de haber comido. Pero Adán amó más a su mujer que obedecer a Dios. Amó más a su carne que obedecer a Dios. Y hoy en día, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Obedecemos más a nuestra carne y queremos acomodar las cosas de Dios de nuestra forma, de nuestra manera. Y esa no es la verdad. La verdad es acomodar mi vida a lo que dice la palabra de Dios. Entonces el 13, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Está tremendo, hermanos, porque es ahí el por qué entendemos que Jesús vino por una mujer, hermano, humana. ¿Por qué? Porque la mujer la registra la palabra de Dios como engañada, hermanos. Al que se le dio el mandato fue a Adán, no a Eva. Aunque ella también desobedeció, porque el mandato Adán se lo pasó a la mujer. Y es como hoy. Por eso Dios vino a morir por ti y por mí. ¿Por qué, hermanos? Porque somos considerados mujer. Los que pecaron fueron Adán y Eva, y todos sus descendientes, si lo hemos visto en la palabra de Dios, los que se acercan a Dios y caminan con Dios, tienen vida. Ahora con Jesús tenemos abogado. Es Jesús que nos limpia de pecado, hermanos, y que nos hace que tengamos el Espíritu de Dios y que nos guía a toda justicia y verdad. Vivir en obediencia y en santidad, hermanos. Y esto es algo que tenemos que estar diciéndole a la gente. Empiézate a acercar a Dios, empiézale a obedecer a Dios, porque si tú obedeces a Dios vas a tener vida. Si tú obedeces al enemigo vas a tener muerte. Hay dos, hermanos, caminos. Es una decisión. Siempre ha sido y siempre lo va a ser. El problema está en qué decides, si quieres quedarte en tu carne y obedecer a tu propia carne, o quieres obedecer los mandatos de Dios que te van a dar vida.
Dice la palabra de Dios. La serpiente me engañó, y vean en Primera de Timoteo, vamos a verlo con la palabra de Dios, hermanos. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, del 13 al 15 dice: porque Adán fue formado primero después que Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. En la palabra de Dios, hermanos, ¿qué representa la mujer sino la esposa de Jesús? Y la esposa de Jesús, ¿quién es, hermanos? Tú y yo. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? Ahora somos templos del Espíritu de Dios. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar y llenarnos la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para nosotros obedecer y no vivir en la carne, no seguir viviendo en la carne. Eso es lo que hoy tenemos que hacer. Tenemos que estar viviendo en el Espíritu, hermanos, no en la carne. Y ahí se cumple lo que Pablo decía. Ya no estamos bajo la ley, no, ya estamos bajo el Espíritu. El Espíritu nos guía a toda justicia y verdad, y el Espíritu te va a guiar a desobedecer a Dios. Jamás. No puedes separar el Espíritu de Dios con el Padre, no puedes separar a Jesús del Padre, ni separar al Padre de Jesús, ni al Espíritu de Dios. Dios es uno. No puedes decir, ¿sabes qué? Tengo el Espíritu y no voy a hacer conforme a los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios fueron dados en el monte. Y ¿sabes para qué? Porque Dios vio el pecado que tenemos y dijo: mira, te doy estos 10 mandamientos para que te santifiques, para que andes en luz. Y Jesús no vino a abolir, vino a cumplir y vino a magnificarlos. ¿Cómo? Amando a Dios sobre todas las cosas, que son los 4 primeros, y amando a su prójimo como a sí mismo, dándose a sí mismo en una cruz por ti y por mí. ¿Ves? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor, en santificación y en modestia. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? La esposa. En santificación, hermanos. Una y otra vez. Santidad no es, santidad no. Santidad es obediencia a Dios, hermanos. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Y la palabra de Dios dice que registra a Eva como engañada, pero por cuanto también pecó, también murió, hermanos. Y todos morimos, todos, porque Dios lo dijo, hermanos. Ahora nos da un camino. Obediencia, y si tienes obediencia, eres santificado y estamos limpios por la sangre de Jesús, tienes vida eterna. Pero no es aceptar a Jesús y sigue siendo igual. Si sigues viviendo igual, ¿de qué te salvó Dios? Si seguimos viviendo igual, hermanos, ¿de qué nos salvó Dios? Si seguimos igual. Tenemos que vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme a su palabra, y tenemos que vivir conforme a obediencia, hermanos. Y es la obediencia la que nos va a dar vida, hermanos. Pero hay doctrinas que dicen, no, ya no es por obras para que nadie se gloríe. Obedecer a Dios no es gloriarse. Obedecer a Dios es vivir conforme a lo que Dios quiere en tu vida. O sea, luego la carne tuerce las escrituras. ¿Sabes para qué? Para engañarte. ¿Para qué? ¿Quién es el engañador, hermanos? Si no es el que no quiere vivir conforme. Dice la palabra de Dios que ellos saben y conocen la escritura, hermanos. La saben. Hay una gran diferencia en saber la escritura y vivir la escritura. Vivir conforme a lo que Dios quiere. Esa es la gran diferencia. Y los ángeles caídos eran ángeles de luz y se volvieron en tinieblas. ¿Sabes cuándo? Cuando se apartaron de la luz. ¿Qué crees lo que nos pasa a nosotros si nos alejamos de la verdad de Dios? Nos volvemos en tinieblas. Empezamos a desobedecer. Por eso dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Vamos a Génesis, hermanos. Génesis 3:13. Porque en el 12 dice: la serpiente me engañó y comí.
Dice el 14, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí Dios le dijo a la serpiente, maldita serás. Cuando Dios maldice, hermanos, queda maldecido para siempre, hermanos. Para siempre. Ojo, hermanos, cuando dice la Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre, hermanos. Porque si confías en el hombre, todos los hombres somos mentirosos, hermanos. Aquí está la palabra que dice, maldito serás sobre todas las bestias. Cuando Dios maldice, ya quedó maldito, hermanos. Amén. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, hermanos. Ahora, pregunto, ¿las serpientes comen tierra, hermanos? No. ¿A qué se refiere, hermanos? Siempre hay que escudriñar la palabra de Dios, hermanos. Nosotros cuando Dios nos creó, hermanos, nos formó ¿de qué? De la tierra, hermanos. Después sopló el aliento de vida y creó al ser humano, hermanos. Ahí va, hermanos. Y vamos a hacerlo con la palabra de Dios. Primera de Pedro. Primera de Pedro. 5. Vamos a leer el 8 y el 9. Dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, aquí la palabra de Dios está diciendo, ¿quién es el diablo? La serpiente antigua, que nos engaña y que nos insta siempre a desobedecer a Dios, hermanos. Y cuando hay desobediencia, hay muerte. Cuando hay pecado, hay muerte, hermanos. La paga del pecado es muerte. Lo dice la Biblia siempre, hermanos. No lo digo yo, dice la Escritura. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, y ya ven cómo quiere ser imagen de Dios, el león de la tribu de Judá es Jesús, y aquí viene como león, no es un león, pero viene como león rugiente, el adversario, anda alrededor buscando a quien devorar. Está tremendo, ¿no? Buscando a quien devorar. Mira, como en el principio, te pones bajo la autoridad de Dios, tienes vida. Te pones bajo la voluntad del enemigo, engañado, tienes muerte. Y lo vamos a leer más adelantito, pues polvo eres y al polvo volverás. Y anda como león rugiente a ver a quién devora. Y la profecía se la dio, que maldita serás entre las tierras y polvo comerás todo el tiempo. Cuando tú desobedeces a Dios y no tienes vida, hermanos, vas a ir al polvo. Dios te dio la oportunidad de arrepentirte, Dios te dio la oportunidad de vivir para que ames a Dios, hermanos, no forzado, para que lo ames de corazón y que obedezcas. Amarle es obedecerle. Y cuando tienes vida, no hay quien te la quite, pero el león rugiente viene a quien devorar. Y cuando te engaña a que desobedezcas a Dios, te engañó. Y por esa desobediencia vas a ir al polvo, que come polvo. Está tremenda la palabra de Dios, hermanos. El 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y esta es la profecía, hermanos, que se cumplió 4000 años después con la vida y la muerte de nuestro Señor Jesús. Jesús lo hirió en la cabeza, hermanos, porque agarró toda esta vida, esta carne, este pecado, se vistió, dice el verbo, vino en carne, el verbo vino en carne, hermanos, y vino ¿para qué, hermanos? Para vencer, para devolvernos la vida que nos habían quitado. De eso se trata toda la Escritura, hermanos. Tú le herirás él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Busquen en el Google, hermanos, ¿qué es calcañar? Es lo opósito de las plantas de los pies. ¿En dónde le pusieron los clavos a nuestro maestro, hermanos? Muy clavado en una cruz. Jesús
camino santo, obediente, por eso es santo de santos. Él hacía, hermanos, 10 dedos, 10 mandamientos, 10 dedos en los pies, 10 mandamientos, hermanos. Él anduvo conforme a la voluntad de Dios y Él hizo conforme a la voluntad de Dios. En la cruz, ¿cómo murió nuestro Señor? Clavado en una cruz, clavos en sus manos, porque al enemigo no le gusta la obediencia. Pero Dios profetizó desde el principio que le herirían el cañar, los pies, y fue herido de cruz. Y hay doctrinas que te dicen, no, los mandamientos fueron nomás para Israel. Hay un Israel carnal, hermanos, y hay un Israel espiritual. Hoy con Jesús, la verdadera iglesia de Dios es el Israel espiritual. Por eso ya no nos circuncidamos, porque la carne era el primer Israel. Así como un primer Adán, un segundo Adán. La escritura es tremenda, hermanos. Jesús, estamos por Jesús. Y cuando le atraviesan el costado, viene su esposa, el verdadero Israel, hermanos. Israel espiritual. Y hay doctrinas, no, hay los mandamientos de Dios, no, esos eran para el pueblo de Israel. Si aceptas a Jesús, ¿qué eres? Si la promesa fue dada a Abraham, hijo, y tendrás mucha, de todas las naciones vendrán, le dijo Dios, de todas las naciones. Con la muerte de Jesús, antes era nomás el pueblo de Israel, ahora está abierto a que tú te acerques a Dios y le aceptes y vivas conforme a la Escritura. Y Dios te promete vida y vida eterna. Eres Israel espiritual. Primer nacimiento, segundo nacimiento, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nueva criatura, ¿cómo? En el Espíritu. Y es una profecía cumplida, hermanos. ¿Y cómo pueden decir que la palabra de Dios no es verdad? Si es poderosa, hermanos. Y esto no es un libro, es recopilado de miles de años, hermanos. Y no hay como error, no hay error. Y muchas profecías se han cumplido como esta que acabamos de leer. Jesús vino al mundo para pagar el precio del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y Él no hubo pecado en Él, y Él murió, y por eso resucitó al tercer día. Y Jesús no está muerto, Él está vivo. Y te ayuda, si le aceptas, a levantarte, a caminar, a emprender, te levanta, te quita el pecado, te quita la desobediencia, hermanos, y te insta, te sana, te salva. Jesús salva. Acércate a la luz, Jesús. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Hermanos, las mujeres siguen teniendo bebés, y a poco no tienen los dolores de parto. Lo que Dios dice se queda, hermanos. Y todos morimos, hermanos. Todos. Nomás en la escritura hubo dos, Enoc y Elías, no murieron, hermanos. Y nuestro Señor Jesús murió y resucitó. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto Él no pecó, sí murió, durmió, pero al tercer día resucitó, hermanos. Resucitó nuestro Maestro, y Él está vivo. Y Él dice su palabra, hermanos, que Él está contigo, y Él te levanta, y Él te quita, y Él te sana, y Él te restaura. Esas son las buenas nuevas, hermanos, que Jesús vino a morir y vino a vivir para ti, y vino a vivir para darte vida, y vida en abundancia, y para que te levante, hermanos, y te quite del polvo, y te quite de las tinieblas, y que te levantes en el nombre de Jesús, a que vivas y vivas en abundancia, hermanos. Él te ama tanto que te quiere allá en los cielos, hermanos. Bueno, más bien en la tierra, porque vamos a estar 1000 años allá, y luego aquí en la tierra misma va a ser nuevos cielos y nueva tierra por la eternidad, para que estés con Él, hermanos. Ese es el propósito de Dios, que tu vida esté y tengas vida, y vida eterna. Eso no lo pagas en una tienda ni en ningún lado, hermanos.
Esas son las buenas nuevas, que Jesús te salva, que Jesús te restaura, que Jesús te llena de vida, que Jesús te da alegría, que Jesús te da gozo, que Jesús te da el verdadero amor, que Jesús te santifica. Jesús. Estas son las buenas nuevas. Hay salvación para tu vida. Acércate a Él, no importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas hecho. Acéptale y empieza a vivir conforme a la Escritura. Y Jesús te da vida. Él no es mentiroso. El otro sí es mentiroso. Y los dolores de parto, hermanos. Jesús en Mateo 24 dice: y serán como los dolores de parto. ¿Por qué lo dice? Dios lo dijo. Dios lo dice. ¿Y cuáles son los dolores de parto? Ahorita estamos esperando a volver a normalidad, hermanos. Ya no va a volver una normalidad. ¿Por qué? Porque todo está empeorando. Las tormentas, los terremotos, hambres, pestes. Dice la Escritura en Mateo 24, léelo. Y dice, y habla específicamente Jesús de los dolores de parto. ¿Quién es el maestro de los dolores de parto? Sino Dios, que dio el dolor de parto a las mujeres, hermanos. Está tremenda la palabra de Dios. Y estamos viviendo en tiempos, hermanos, bien difíciles, que ya no vamos a volver a la normalidad, hermanos. Y van a ir pasando leyes y van a ir pasando cosas, hermanos. ¿Para qué? Para empezar la gran tribulación, hermanos, que se acerca a esta tierra, hermanos. Y nosotros debemos de acercarnos a Dios, hermanos. Jesús en Mateo 24 lo dice. Analízalo, hermano. Mateo 24. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será. Miren, hermanos, dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Sabes por qué Dios no maldijo al hombre, hermanos? Porque lo que Dios bendice ya no lo puede maldecir. Y eso está aquí en Génesis, hermanos. Luego vámonos a Génesis. Miren la palabra de Dios como dice. Génesis 1, 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces. Yo no entiendo cómo la gente, hermanos, no lee aquí que dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es uno, hermanos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos. No dice, hago al hombre a mi imagen. No. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicaos. Ven, hermanos, Dios los bendijo. El que pecó fue Adán, y el mandato fue dado a Adán. Y ves como aquí dijo, por tu causa maldita será la tierra por tu causa. Dios no podía maldecir a Adán, porque ya ha sido bendecido. Y Dios lo que bendice ya no lo maldice, hermanos. Aunque pecaron, hermanos, ya no los maldijo, pero maldijo la tierra. Está tremendo, hermanos. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu día, de tus vidas. Y por eso todos trabajamos, hermanos. Dicen muchos que es una bendición el trabajo, hermanos. El trabajo es la paga por nuestra desobediencia. Y aún así seguimos poniendo el trabajo en primero antes que a Dios, hermanos. Hoy en día, hermanos, todo el mundo, y dice en Apocalipsis, lo leímos, que Él engaña a todo el mundo. Y hoy, por nuestro pecado, trabajamos, hermanos. Y ahora ponemos el trabajo primero que a Dios. Si esa es la causa de nuestra desobediencia, hermanos, que ahora tenemos que trabajar, que tenemos que conseguir el pan con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y por eso trabajamos. Dice el 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En Génesis 3, 18, espinos y cardos te producirá. Hermanos, esta es otra cosa bien impresionante, hermanos. Por eso la Biblia es tremenda, hermanos. Por nuestra causa, espinos y cardos te producirá. Y le pregunto a todo el mundo y a todos los científicos que dicen que Dios no existe, ¿por qué los espinos y cardos salen en la tierra, hermanos? ¿Quién los siembra?
Pero los espinos y cardos salen. Aquí en mi casa, atrás en la tierra, nadie se atreve a salir sin tenis, porque si sales te llenas de toritos en los pies. Y duele, las espinas duele, lastima. Dios nos dice, nos da mensajes. Todavía, cada que sales, una vez me caí de un tráiler, hermanos, y había lleno de toritos, hermanos. Toda la espalda, todas las piernas, hermanos, nada más quiero decir, me llené de toritos, hermanos. Fue un dolor, hermanos, tremendo. Y Dios me dijo, en ese momento, mira la paga del pecado, espinos y cardo te producirá. ¿Y qué producen los espinos, hermanos? Dolor. Una rosa no tenía espinas, ahora agarras una rosa y cuidado con que la agarres mal porque te espinas. ¿Y qué hace? Duele. Hermanos, Mateo 27. Mateo 27. El hombre era perfecto, desobedeció, vino la muerte. Jesús, el Verbo, se hizo carne, vino en esta carne, vivió santo, murió santo, trajo la vida. ¿A quién quieres seguir hoy? ¿Quieres desobedecer para la muerte? ¿O quieres obedecer a Jesús para la vida? Y Él te da vida. Siempre, siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una decisión en tu vida. O sigues viviendo como quieres vivir, o te acercas a Dios. Mira, Mateo 27. Dice la palabra de Dios, y leímos, hermanos, en el mensaje pasado lo vimos, hermanos. Lo hizo dormir, le abrió la costilla, le trajo a su mujer. Jesús en la cruz murió, durmió, le atravesaron la costilla. Lo vimos, hermanos. Y nació ¿quién? La iglesia. Todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, pero creer en Él. Y creer en Él es seguir sus mandamientos, seguir lo que Él hizo y vivir una manera como Él la vivió, hermanos. Así lo dice la Escritura. Ahora, fíjense, hermanos, espinos y cardos te producirá. Vean, hermanos, lo que llevó Jesús en la cruz. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos. Entonces, y aquí, hermanos, gritaron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La sangre de Jesús, ¿qué hace, hermanos? Si no es el nuevo pacto. La sangre de Dios sea en nosotros. Y ellos lo dijeron de otra manera, hermanos, pero su sangre nos salva. Lo que Él pagó, el precio que Él pagó, nos salva. Dice, y respondió todo, entonces, el 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía y desnudándole, hermanos. Adán y Eva estaban en luz, comieron y se notaron desnudos. Nuestro Señor Jesús Santo le desnudaron, hermanos. Le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve, oh Rey de los judíos. En su cabeza nuestro Maestro cambió su corona de justicia. Él dice que se despojó, dice la Escritura que se despojó a sí mismo, cambió esa corona de justicia por una de espinos y cardos. Cuando en Génesis, por nuestro pecado, maldijo Dios la tierra y dijo, espinos y cardos te producirá. Y el Maestro en una cruz llevaba una corona de espinas que representa tu pecado y el mío. Y el dolor que Él pasó en una cruz, hermanos, por amor a ti, por amor a mí. La palabra de Dios es impresionante. Él llevó el pecado y la representación de las espinas y los cardos en su frente, hermanos, muriendo, y se burlaban de Él. Y hasta hoy en día, hermanos, se burlan de Él. Cuando dicen, ay, aleluya, y cristianito, y esto y lo otro. Ahora las cosas de Dios
Las cosas de Dios son hoy en día, hermanos, estamos viviendo un tiempo, hermanos, de desobediencia total, y todavía va de peor, hermanos, peor, la desobediencia total. Este video, hermanos, es para que tú te acerques a Dios, para que tú te acerques a Dios y para darle la gloria al Rey de Reyes. Ya no me avergüenzo del Evangelio. Dios me hizo, cuando empezó la pandemia, hermanos, me hizo buscar de Dios, y empezó, y Dios me dijo, ¿cuándo abrir esto, hermanos? ¿Para qué? Para estar presentando la salvación, hermanos, y hay que presentar, a decirle a la gente que hay buenas nuevas, pero se necesita arrepentirnos. Y yo te digo en esta mañana, arrepiéntete, busca a Dios, arrepiéntete, no estás tarde. La misericordia y la gracia de Dios todavía está sobre ti, si estás vivo. Cuando mueres se acaba la gracia, nada más hay una oportunidad cuando vives, y muy pronto, hermanos, va a ser cerrada y quitada la gracia de esta tierra, hermanos. Arrepiéntete, acércate a Dios, esas son las buenas nuevas. Jesús te salva, Jesús te restaura, Jesús te levanta, Jesús que te quita toda cadena que traigas hoy, hermanos, te quita en el nombre de Jesús. Acércate al Maestro. Él llevó el pecado, la corona de espinas, la representación desde Génesis, espinos y cardos en una corona que Él cambió. En vez de su corona que está en el cielo, la cambió por espinos y cardos por ti y por mí. Y abrió sus labios para decir, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Con esto voy a terminar, hermanos. Primera de Juan. Primera de Juan 2. Dice la palabra en Primera de Juan 2. Dios en el principio, por nuestro pecado, maldijo la tierra. La maldijo, hermanos. Por eso la escritura y Dios es tremenda y es poderosa. Ve lo que dice en Primera de Juan. Dice, Primera de Juan 2:15, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta palabra, hermanos, Biblia, libros, es el testimonio de Dios con el ser humano. Y hasta hoy, hermanos, han pasado miles de años, hermanos, no la han podido destruir, ni la destruirán, porque es palabra de Dios. El mundo no te ofrece nada, Dios te ofrece vida eterna. Acércate a la luz. El Verbo se hizo carne, es Jesús. Esas son las buenas nuevas, que Jesús vino y te salva, vino y te restaura. Cualquier problema que tengas, acércate a la luz. Ese es el propósito de este canal, compártelo. Compártelo. El propósito es que nos acerquemos a Dios y darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por uno entró el pecado. Primer Adán, segundo Adán, Jesús, la vida. Tú en este día tienes la opción en tu corazón. ¿A quién sigues? ¿Sigues al mundo y al engañador? ¿O sigues a Dios que resucitó al tercer día? Que Dios te bendiga en este día, que la luz del Padre, que es Jesús, esté en tu vida. Que Jesús te restaure, que Jesús te levante. Comparte este video. Y nos vemos la próxima.
Señor, te damos gracias por todo, Señor, lo que has hablado, por tu palabra que es perfecta. Señor, que tu palabra haya sido para edificar, para instruir, Señor. Haya sido, Señor, porque es tu palabra para edificar, Señor. Para convertir, Señor, para limpiar, para sanar. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por todo aquel que oiga este mensaje, Señor, que sea cambiando su vida, que sea tocando su corazón. Si no le has aceptado, acéptale a Jesús como tu único Salvador. Escudriña la Biblia. Suscríbete al canal para que te lleguen notificaciones y podamos empezar a aprender. Señor, te damos gracias por todo. Que tu Espíritu de Dios nos guíe a toda justicia y verdad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Dios te bendiga. Y que sea la luz en tu vida.